Del Evangelio según San Mateo. Escuchen esta parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes, más numerosos que los primeros, y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. El que tropiece con esa piedra se hará trizas, al que le caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La viña del Señor es su pueblo. En primer lugar, tendríamos que considerar que la viña es para aquellos hombres de aquella época un signo de algo apetecible, placentero. La viña es la imagen familiar del descanso, del reposo, de la fecundidad del trabajo, de la posibilidad de un futuro y del sostén familiar. Es quizás la imagen
como aparecen en algunos textos de los antepasados y del legado que nos han hecho. Es casi un lugar paradisíaco. Y la viña es un símbolo bíblico entrañable que habla del pueblo. El pueblo es la viña. Y Dios goza como aquellos humanos gozaban, varón, mujer, los hijos, en la viña familiar. Dios goza en la viña de su pueblo, descansando allí, reposando, conviviendo con sus hijos e hijas y bebiendo del fruto maduro de la vida de alianza en amor, del fruto de la santidad de su pueblo, del fruto de su fidelidad, los frutos de la salvación. En este domingo, la primera lectura del profeta Isaías nos dirá que el amigo del profeta, que es Dios, plantó una viña, hizo todo lo necesario, quitó de rocas pedregosas el terreno, lo preparó, lo fertilizó, plantó buenas cepas, puso cercas y alambrados para que los animales no vinieran a destrozar las plantas, colocó una torre de vigilancia para advertir los peligros, cuidar la propiedad, excavó un lagar donde luego poder prensar, poder pisar la uva, producir el jugo que fermentará en vino. Y al tiempo de la vendimia, de la cosecha, el dueño, el amigo del profeta, Dios, vino a buscar los frutos, las uvas, y encontró agraces, es decir, uvas que no han madurado, que son pequeñas, que no tienen sabor, que son insulsas, que no tienen valor, que se desechan, que no sirven para nada. En la primera lectura el profeta canta la decepción del dueño de la viña de Dios, que no encuentra en su pueblo, que ha elegido y ha llamado frutos de alianza maduros, frutos de santidad y de salvación. No puede entonces el Señor regodearse plácidamente con sus hijos, porque lo decepciona. El pueblo no da frutos, y entonces el Señor de la viña quita los alambrados para que ingresen los animales y la destrocen. Ya no la cuidará, volverá a ser un matorral, un vacío. Tirará abajo la torre de vigilancia, abandonará la viña, porque no da frutos. Este pueblo que se ha elegido, que ha cultivado, no da frutos, ya no es pueblo. Apoyado en este texto y tantos otros, Jesús cuenta la parábola llamada de los viñadores homicidas. Dios funda la viña, desmaleza, prepara el terreno, prepara el lagar, erige la torre de vigilancia, pone cerco al terreno y planta buena cepa, distintos tipos de uva de la mejor calidad posible. Y decide no trabajarla él mismo, sino arrendarla. Busca gente del oficio, viñadores, y hace un contrato con ellos.
No sabemos cuál fue el pacto, pero hagamos una hipótesis. Este terreno es mío, soy el dueño, el propietario. Yo he corrido con los gastos de ponerlo bien dispuesto para la viña. He comprado las cepas de uvas, he plantado las plantas, las vides. También he comprado el fertilizante. Me he preocupado que estén bien regadas, que tengan una buena dispensa de aguas, la necesaria, que estén en un buen terreno, en un buen clima. Y ahora ustedes cultiven, cuiden, que las plantas crezcan. Cuando llegue el momento, cosechen, vendan las uvas, produzcan el vino y vendré a llevar mi arriendo, el 50, el 60, el 70% de las ganancias y el resto de ustedes. Pero cuando llega el momento envían los empleados, servidores y no quieren pagarles lo que es justo, lo que es del dueño, se quieren quedar con todo y también con la viña. Los maltratan, los matan, los apedrean, los echan. Envía más servidores en mayor número, la misma suerte. Envía a su propio hijo pensando que lo van a respetar. Y son tan mezquinos, tan voraces, que piensan, matemos al heredero, que ya el propietario no tenga en quien heredar la viña y nos la quedamos nosotros definitivamente, y así lo hacen. Obviamente Jesús está contando esta parábola como la historia del pueblo. Lo pongo en estos términos sencillos. Eligió al pueblo su viña, la plantó, la llamó a la vida, le dio recursos y envió el Señor a los patriarcas. Pero no cosechó grandes frutos, se negaron a dar buen fruto. Escuchó la opresión en Egipto, les envió a Moisés. Y sin embargo ese pueblo se rebeló en el desierto y no dio buen fruto. Vino Josué, ingresado en la tierra prometida, envió a los jueces y no dieron buenos frutos. Envió servidores en mayor número, a los profetas, y tampoco dieron buen fruto, fruto de santidad, fruto de vida nueva en gracia, fruto de salvación, de fidelidad. Entonces el Padre envía a su propio Hijo, a Jesús, el ungido, el Cristo, el Señor. Y tampoco lo respeta, lo mata. La Pascua, la cruz, para quedarse con la viña. Jesús les pregunta, ¿qué tiene que hacer el dueño cuando vuelva? Tiene que hacer correr la misma suerte de muerte a esos malvados, se la merecen, y darle la viña a otros viñadores que le entreguen el fruto, el arriendo, el alquiler a su tiempo. Así será, dice Jesús. El reino ya no le pertenece a este pueblo. Dios se lo dará a otro pueblo. Conformará un pueblo nuevo, de muchos pueblos, de muchas naciones, de la gentilidad del mundo entero, del mundo pagano, de todos lados, se hará un pueblo que le devuelva el fruto a su tiempo. Ahora yo quisiera trasladar esta primera lectura que hace Jesús de la realidad de Israel, de sus contemporáneos, para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Y lo diría con esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con la iglesia? No lo digo por nada en particular, aunque hechos, sucesos, siempre pasan en la historia de la iglesia,
que alguno pregunta proféticamente, oigan, ¿qué quieren hacer con la iglesia? ¿Qué están haciendo con la iglesia? Y es una buena pregunta que hay que hacérsela frecuentemente. De la Iglesia Universal en sentido grande, de la iglesia más cercana a nuestra vida existencial, la diócesis, la parroquia, el movimiento, la institución. Oigan, no se apropien de la iglesia. ¿Qué quieren hacer con ella? ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. Él es su dueño. La iglesia es de Dios. Porque a veces corremos el riesgo de querer apropiarnos de la iglesia. Y aunque no lo digamos así, yo creo que si yo le preguntara a muchos de mis contemporáneos ¿de quién es la iglesia? En el fondo lo que responden es nuestra. La iglesia es nuestra. No, es de Dios. Te la han arrendado. Eres administrador, eres un servidor, eres un ministro, no eres el dueño, no eres el propietario, la iglesia es de Dios. Uno podría decir la iglesia es de Jesucristo, porque la fundó, porque la pagó con su sangre, con su entrega, con su Pascua. A veces en la iglesia decimos que es nuestra, porque lo digo de forma simple para no complicarlo. Vemos que el mundo vive de cierta forma y que todos viven así y nos parece que la iglesia está atrasada en el tiempo, que vive como los demás no viven, como la cultura va por otro lugar, por otro cauce. Hay que entonces modernizar la iglesia, que parecemos prehistóricos. Y entonces manos a la obra, modernicemos la iglesia para vivir como viven todos, como es la moda de este tiempo, como es la cultura de estos momentos, o según tal ideología que está en boga y en auge. ¿Y quién le pregunta al dueño? Señor Dios, la humanidad vive esto. Se ha puesto de moda aquello otro. Cabalga álgida tal idea. ¿Quieres que lo vivamos en la viña de tu pueblo, en tu iglesia? ¿Quién pregunta eso? Esa es la pregunta madre de una buena evangelización, de una buena inculturación del evangelio, que no es preguntarle al mundo qué espera de nosotros y qué quiere que le propongamos, sino que siempre es escuchar al dueño de la viña, al dueño de la iglesia. ¿Qué querés que le propongamos? De lo que nos has comunicado, de las verdades de salvación, del camino de salvación que nos has entregado. ¿Cómo se lo transmitimos? ¿Qué quieres enfatizar? Porque tu palabra vale para siempre. No, queremos adaptarnos al mundo, vivir como viven todos, y decimos entonces que la iglesia es nuestra. Otras veces lo vivimos de esta forma. No, porque si el Papa lo dice,
Eso evidentemente es una premisa muy intensa, pero no necesariamente suficiente. Cuando yo me estaba formando, me decían, esta es la regla de oro. Cuando te ordenes, un ministro hace lo que hace la iglesia. Y la iglesia hace lo que Dios quiere, su voluntad. Porque si un día viniera un sumo pontífice, un papa y dijera, miren, hice un estudio de mercado. Y la verdad que Jesucristo capta la atención del 3% de la población mundial. En cambio, esta otra idea religiosa, la que fuera, no es una divinidad porque solo Jesucristo es Dios. Y hay un solo Dios. Pero esta gente cree en este Dios que no lo es, pero cree en este Dios, el que fuera. Y capta el 25% de la población mundial, por lo tanto es más conveniente. Así que en la iglesia ya dejamos de profesar la fe en Jesucristo y vamos a creer en esta divinidad, falsa divinidad, que capta más voluntades, que vende más, que parece más accesible a la humanidad de hoy. ¿Podría un papa proponer semejante cosa? No. El papa no es el dueño de la iglesia. Ningún papa puede ser el dueño de la iglesia. Es el vicario de Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. El papa es el que es más llamado, el que Dios llama con mayor intensidad a ser fiel a Jesucristo, a la revelación en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, y el que va a ser juzgado más exigentemente por Dios, el Papa, el que fuese, porque el mandato que le dio Jesús es confirma en la fe a tus hermanos. No le dijo cambia la fe, haz lo que quieras con la iglesia. El Papa es el que está más exigido, pero también ha sido más regalado de gracia, para estar unido a la mente y al corazón de Jesucristo, el Señor de la Iglesia, el único Señor de la Iglesia. Y el Papa, el administrador con mayor potestad, al cual se le pide mayor fidelidad, porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, le dice Jesús a los apóstoles en este contexto de administración, de servicio, de fidelidad a la vocación. A veces en la iglesia vimos una especie de hiperpapalismo macrocefálico, pueril e ingenuo, no de hoy, de hace tiempo. Y entonces, si lo hizo el Papa, en realidad el Papa está siempre bajo el criterio que estamos todos: hacer la voluntad de Dios. Él, el más exigido vocacionalmente. Nosotros creemos y pedimos que si alguien se equivoca, pero que no se equivoque el Papa. Que el Santo Padre nos confirme en la fe, que cuando todos estemos oscuros, que Él esté claro, por el don del Espíritu Santo. Y que cuando todos queramos ser infieles, traicionar, tergiversar la revelación, que el Papa nos diga: no, señores, Dios dice,
Dios ha dicho, mantengámonos aquí, que el Papa sea la roca firme de la fe. Y luego el colegio de los obispos, sucesores de los apóstoles. Si mi obispo envidioso dice, bueno, la diócesis es mía y ahora vamos a hacer esto. Y los curas le preguntamos al obispo, pero en la palabra de Dios, ¿dónde está esto? En la tradición apostólica, ¿dónde está esto? Y si los curas le decimos al obispo, mire, monseñor, con todo respeto, me parece que nos propone un pecado y no un camino virtuoso de gracia. Yo quisiera que ese presbiterio no obedezca a ese obispo. Se obedece a todo en Dios, pero nunca se obedece en el pecado. El párroco, yo soy párroco. Bueno, la parroquia es mía, hago a mi antojo y a mi capricho. No, el dueño es Dios. Y hay que hacer lo que Dios quiere, en sintonía con su voluntad, con la Sagrada Escritura, con la tradición apostólica y con el magisterio auténtico de la Iglesia que nos confirma en la fe. Armo un consejo de pastoral y me dice, Padre, hemos votado en el consejo de ahora en más, la Santa Misa la vamos a celebrar con gaseosa y con dátiles, que son más ricos. No se puede, querido consejo de pastoral, no sos dueño de la parroquia, no sos dueño de la liturgia. El dueño es Dios. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Qué queremos hacer de la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Es nuestra? ¿Es de nuestro parecer, de nuestro capricho? ¿De quién es la iglesia? La iglesia es del mundo. Lo que el mundo le pide a la iglesia tiene que hacerlo, porque tiene que contentar al mundo. La iglesia es de la opinión pública, de la moda, de la ideología imperante, de las costumbres de una época. No, es la iglesia de Dios, es la viña del Señor. A veces me pregunto si en la iglesia algunos ministros ordenados, por rango que tengan, no se han vuelto viñadores, avaros, mezquinos y asesinos del Hijo de Dios. A veces me pregunto si en la iglesia nosotros también, menos encumbrados, humildes sacerdotes, pobrecitos de este mundo, como diría San Francisco de Asís, consagrados, laicos, no nos hemos apropiado, adueñado de la viña. ¿Habremos expulsado de la viña a los servidores, a los santos, profetas y maestros que Dios nos enviaba para ser fieles? ¿Los habremos destratado para nuestra herejía, para nuestro capricho, para nuestra degradación moral, para nuestro contentar al mundo, para nuestras conveniencias, para nuestra propia publicidad, a ver si tenemos un poco más de adeptos, de públicos? A veces se habla de proselitismo. Proselitismo no es evangelización. Proselitismo no es buscar la conversión a Jesucristo. Proselitismo es adecuarnos a las agendas del mundo. Proselitismo sería adecuarnos acríticamente
a la agenda de las instituciones globales. Proselitismo sería adecuarnos a la opinión pública. Proselitismo sería hacer de la iglesia el lugar donde priman las encuestas y los estudios de mercado. Eso es proselitismo. Buscar adeptos según la publicidad, el marketing, las opiniones de los poderosos, la opinión pública mayoritaria. Eso es proselitismo. ¿Qué queremos hacer con la iglesia? ¿A quién reconocemos como el dueño de la iglesia? ¿A nosotros o a Dios? Dios ha puesto en esta viña todo lo necesario. Tenemos la revelación, el depósito de la fe que bastante destratamos y manoseamos. La palabra de Dios, la tradición apostólica. Tenemos hombres llamados a ejercer el magisterio de un modo auténtico. El magisterio para el servicio del depósito de la fe, para confirmarnos en la fe, en lo que Dios ha revelado, no el magisterio para encumbrarnos como reyes absolutos, para hacernos señores como los señores poderosos de este mundo, no el magisterio para hacer política y jugar a ser políticos y líderes globales o regionales exitosos. El magisterio para ser fieles a la fe, para confirmar la revelación. Tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos tantos medios de la gracia, la vida comunitaria. Triste sería que el Señor volviera hoy y le dijera a la iglesia: no encuentro frutos, no hay madurez de gracia, no hay madurez de alianza en ustedes, son una decepción para mí. Han sido infieles, se han apropiado de mi viña y no tendrán salvación. Hermanos, la iglesia es de Dios. Y desde el último fiel bautizado hasta el que es el primado de la iglesia, sucesor de Pedro, el Papa, él sobre todo, él que está por encima, está por debajo de todos, siervo de los siervos de Dios, para confirmarnos en la fe. Todos tenemos que decir: la iglesia es de Dios, no es mía. No me la puedo apropiar. El Papa es el primero que tiene que corregirnos y amonestarnos. La iglesia, hermanos, es de Dios. Vivamos la iglesia con la inteligencia y el corazón de Jesucristo, dueño y esposo. Que la iglesia sea la viña del Señor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad. Conviértete, iglesia que peregrina en la historia. Conviértete para que llegues a la Jerusalén celeste. Conviértete al magisterio de los santos. Conviértete para dar fruto, para ser la viña del Señor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad. Conviértete, iglesia que camina en la historia, a la Virgen María, madre y modelo de la iglesia. La humilde esclava del Señor, la que dice: hágase en mí según tu palabra, y la que nos dice a todos, como en Caná de Galilea: hagan todo cuanto Él les diga.
hagan todo y solo cuanto Jesús el Señor les diga. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.